En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan: entonces, ¿qué debemos hacer? Él contestaba: el que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, que haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Él les contestó: no exijáis más de lo establecido. Unos soldados igualmente le preguntaban: ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les contestó: no hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga. Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos el tercer domingo de Adviento. Poco a poco se nos echa encima la Navidad. Pero este año, el tercer domingo de Adviento, coincide con una fiesta muy especial. Una fiesta que celebramos todos los años, pero que solo cada 7 años coincide en domingo. Me refiero a la fiesta de la Virgen de Guadalupe. No solamente los mexicanos o los hispanoamericanos, porque es la emperatriz de América, sino yo creo que el mensaje de la Virgen de Guadalupe es valioso y necesario recordarlo para todos, absolutamente todos los católicos. El momento histórico en que la Virgen se le aparece a San Juan Diego es de sobra conocido. Quizá no es tan conocido el hecho de que San Juan Diego, después de un primer intento de anunciar al obispo de México recién constituida la diócesis, pues al ver que no era bien acogida su anuncio, lo que le había ocurrido con la aparición de nuestra Madre, pues decidió no volver por el camino y marcharse por otro camino para evitar que la Virgen se le apareciera, pero pretender engañar a la Santísima Virgen es una tontería. La Virgen se le apareció en ese nuevo camino. San Juan Diego se rindió entonces a las pretensiones de Nuestra Señora y, bueno, la Virgen le dio la oportunidad de mostrar algo para que no fuera solo su palabra. Y entonces puso en la tilma rosas de Castilla, en aquella cumbre del Tepeyac que no daba precisamente ese tipo de flores. Cuando el obispo vio las rosas que llevaba, no se fijó en las flores, que ya era extraño, si no milagroso, que hubiera rosas en México en ese momento. Se fijó en lo que había quedado impreso en la tilma, la imagen de nuestra querida Madre. Esa Virgen que después los estudios más recientes han visto incluso en las pupilas de sus ojos la imagen reflejada como si en aquel momento hubiera sido una persona viva que está mirando a aquellos que la miran. Esa Virgen que abrió las puertas de la evangelización, porque a partir de ese momento ciertamente la evangelización, el anuncio y la llegada de los mexicanos a la Iglesia cambió y se convirtió en masiva, en abundantísima. Pero no solamente eso, esa Virgen que ha presidido y reinado en el corazón de millones de mexicanos desde entonces hasta ahora, a pesar de todo, incluso en la durísima época de la persecución, cuando tantos sacerdotes fueron asesinados y cuando se produjo la rebelión de los cristeros, que fue esencialmente una rebelión para defender a la Iglesia, para defender la religión.
Recuerdo la primera vez que San Juan Pablo II fue a México. San Juan Pablo II amó México de una manera especial, porque fue su primer viaje y porque México desde el principio se le entregó. Y en el discurso en el Parlamento, sabiendo que había muchísimos masones, porque en ese momento todavía ni siquiera había relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede, aún tuvieron que pasar muchos años desde entonces, dijo: yo sé que en México no todos son católicos, pero sí sé que todos son guadalupanos. Y el Parlamento se puso de pie y empezó a aplaudirle. La Virgen María, la Virgen de Guadalupe, reina en nuestros corazones. Es imposible ir a Ciudad de México, visitar la villa y no sentirse emocionado. Es imposible estar ante la tilma que se ha conservado milagrosamente, incluso a pesar de que fue bombardeada, a pesar de eso, es imposible no sentir la cercanía de la Virgen María. Y es imposible no emocionarse cuando uno lee las frases del diálogo entre San Juan Diego y la Virgen, que están escritas en las 4 esquinas de la parte de abajo, por donde se puede ver de lejos, por lo menos se puede ver, ¿verdad?, a la tilma, cuando no es posible con un privilegio especial verla de cerca. Entre esas frases, a mí por lo menos me produce especial emoción cuando la Virgen le dice a San Juan Diego que esté tranquilo porque ella está allí, que es su madre. Estoy yo aquí, que soy tu madre. Y me recuerda un salmo bellísimo que debemos de rezar con frecuencia. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Estar en brazos de la madre, no nos acordamos, porque éramos bebés, éramos muy pequeños cuando eso ocurrió, pero sin embargo estar en los brazos de la madre nos aporta una gran paz. Estamos en brazos de María, estamos en los brazos de la Inmaculada, en los brazos de la Madre de Guadalupe, estamos en sus brazos. Eso no significa que no tengamos nada que hacer, tenemos mucho que hacer, tenemos que ser dignos hijos de tan alta Madre, tenemos que parecernos a ella, pero debemos recordar en primer lugar el amor que nos tiene y el cuidado que nos tiene. A mí me llama también mucho la atención que el año en que se produce la aparición de la Virgen a San Juan Diego, en ese mismo año, y yo creo que casi mes por mes, es cuando tiene lugar la gran crisis, la primera gran crisis de la futura Santa Teresa de Jesús, entonces solamente Teresa de Cepeda y Ahumada, que habiendo muerto su madre, su padre veía que la chiquilla era bastante díscola y además apegada a amoríos, y la metió en el convento de las Agustinas para ver si la podían educar bien, porque él tenía miedo, siendo viudo, de no hacer nada con ella. Tuvo una gravísima enfermedad justo en ese momento, prácticamente en los mismos días en que tienen lugar las apariciones. ¿Por qué me parece esto destacado? El papá de Santa Teresa la sacó del convento, la llevó a su casa. Cuando ella se curó, ella le dijo a su padre, para gran sorpresa suya, que quería hacerse monja de clausura y quería entrar en el Carmelo de la Encarnación. ¿Por qué me parece importante? Porque hay un mensaje en Santa Teresa, en la aparición de la Santísima Virgen en Guadalupe, pero también en tantas otras apariciones, hay un mensaje que se repite una y otra vez, palabras distintas o no tan distintas, el mismo mensaje, el mensaje de la confianza. Años más tarde, Santa Teresa pasó otra crisis, su gran crisis de conversión, ya tenía más de 40 años y llevaba ya bastante tiempo en el monasterio, y empieza la reforma del Carmelo, y esa reforma la lleva a ella a sufrir muchísimo, pero también a experimentar la presencia de Dios en su vida y la acción de Dios en su vida. Y escribe ese maravilloso verso que no debemos olvidar: nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. La paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta.
Nada te turbe, dicho por una mujer en la Castilla de aquella época, nada te turbe, dicho por la Virgen María a San Juan Diego en aquel pedazo de España que tanto quiso a España y que tanto fue querido por España. Nada te turbe, nada te turbe. Aquí estoy yo que soy tu madre. Tú estás enfermo, no tienes trabajo, vives en un país con problemas, tu familia está en malas condiciones. Bueno, por el contrario, estás bien, tampoco todo el mundo está mal, ¿no? Tú estás bien, tus negocios más o menos funcionan y tu familia también, pero siempre tienes el temor de que algo te pueda ocurrir, que te puedas contagiar del virus o que un ser querido muera. Nada te turbe, nada te turbe. Y no dice Santa Teresa, casi nada te turbe, o que las preocupaciones materiales no te turben, o que los problemas de salud no te turben, o que tus propios pecados no te turben. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Y la Virgen María en Guadalupe y ahora nos continúa diciendo lo mismo. Aquí estoy yo que soy tu madre. ¿Cuándo terminaremos de creerlo? ¿Cuándo terminaremos por fin de creer que tenemos Padre providente y Madre que nos ama? Aquí estoy yo, que soy tu madre. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Que así sea.